Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Fuego Amigo. Hola, Cata, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? Bueno, hoy tenemos un programa que espero que nos entre todo porque está buenísimo. Vamos a hablar en primer lugar del uso del cannabis medicinal que crece en la Argentina y también se viene un proyecto del gobierno, Diego, para darle un marco regulatorio a la producción industrial del cannabis medicinal. Bien, vamos a estar atentos, ¿eh? Hay mucho para aprender, mucho para informarse a propósito de este cannabis medicinal. Pero también tenemos otros temas. Vamos a hablar del fútbol. ¿Qué pasa con los protocolos del COVID en el medio de esta segunda ola, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. Bueno, después del fervor del Superclásico quedan un montón de preguntas respecto a este tema, porque una discusión es si se juega en el contexto de pandemia. Ahora, si no se respetan los protocolos, ¿qué es lo que se debe hacer? Otra vez quedan muy arriba de la mesa los privilegios de un negocio que evidentemente no puede parar. Eli, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tenemos para hoy? Y vamos a contar un poquito cómo cerró la gira del presidente, sobre todo en la negociación con el fondo. Recién habló el presidente y dijo que quiere cerrar lo antes posible. No adelantes nada, Eli, pero con el dedito, hace medio para arriba o para abajo. Rarísimo. Bueno, mejor pasamos al tema del cannabis medicinal, que tenemos invitados de lujo. Pero antes, el informe. En 2017 se reglamentó el uso medicinal del cannabis, pero la ley salió medio flojita de papeles. Ya la ley era bastante deficiente porque no abarcaba autocultivo. En 2020, y luego de un compromiso electoral del gobierno, eso cambió. Que por tener una planta para hacer tus aceites o tus cremas o tus tinturas no te tilden de delincuente. Aún con la nueva reglamentación sigue estando pendiente el debate sobre qué hay que hacer con la plantita. Porque se sabe que la criminalización de los usuarios no sirve para nada, ¿o sí? Cuanto más alto es el barrio, menos choque de la policía había con droga, y cuando más bajo o más vulnerable era el barrio, había más secuestro. Claramente la tenencia de droga se utiliza como una herramienta de control social. Perseguir a pequeños consumidores es una política inútil y además bien costosa. En la Fiscalía de Delgado, en 15 días de agosto del año 2018, se iniciaron 503 causas. 341 fueron por tenencia para consumo personal. Para estas actuaciones se requirieron 14.120 hojas y en peritajes realizados por departamentos científicos de las fuerzas de seguridad se habrán gastado unos 914.575 pesos. Los detractores dejan bien en claro que consumir marihuana no es inocuo. Estamos hablando de gente que por ahí consume en forma sostenida durante 20, 30 años marihuana, entonces se produce un deterioro neurocognitivo mucho más importante que si no se hubiera consumido. Pero quienes defienden su uso tanto medicinal como recreativo tienen una buena razón para hacerlo. Así sea para paliar un dolor en una dolencia crónica o para sacarnos una sonrisa, en cualquiera de sus formas siempre va a ser terapéutico. Si solo pensamos desde el lado del negocio, el cannabis es una de las industrias que más creció en todo el mundo en los últimos años. Y en algunas provincias argentinas ya pusieron primera. Y mi sueño es que en 10 años los productores de tabaco planten cannabis y no tabaco. Los modelos que aplican en el mundo son bien distintos. El modelo uruguayo es el más llamativo. El Estado se hace cargo de la producción, distribución y venta desde el año 2013 y Pepe Mujica también fue bien clarito al respecto. Peor que la drogadicción es el narcotráfico. Según los números del Cedronar, el consumo de marihuana creció un 150% en los últimos años. ¿Eh? No te enfocas, ¿viste? Si con la prohibición y criminalización no solo no se frenó el consumo, sino que se agudizó el problema del narcotráfico, ¿no es hora de debatir seriamente si hay que legalizar la marihuana para todos sus usos? Bien, ahí está presentado el tema y ahora vamos a presentar a los protagonistas de esta noche. Primero a Valeria Salet de la ONG Mamá Cultiva. Gracias por estar con nosotros esta noche. También a Pablo Facio, presidente de la Cámara Argentina de Cannabis. También bienvenidos a Fuego Amigo. Y también tenemos en el Zoom, está Sebastián Basalo, que es director de la revista THC, que ya nos va a contar por qué existe esta revista y cuáles son los valores de la revista. Y está el neurólogo Alejandro Anderson, muy prestigioso. Y con vos, Alejandro, buenas noches a todos. Quiero arrancar para que nos cuentes un poco por qué cada vez más personas, más niños, más adultos, están
yendo a buscar el aceite de cannabis. ¿Cuáles son las propiedades del aceite de cannabis? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo están todos? La verdad que el cannabis medicinal podemos definirlo como usar todos los derivados de la planta de marihuana para tratamientos médicos de los pacientes. Eso sería la definición de cannabis medicinal. Uno puede preparar diferentes tipos de composiciones químicas en formas farmacéuticas, muchas veces de aceite, pero también se pueden preparar en forma de cápsulas, en soluciones que se vaporizan, en cremas. Y esta nueva herramienta terapéutica, que ya tiene, por supuesto, en la época contemporánea muchos años, piensen ustedes que en el año 2001 Canadá fue quien comenzó a hablar de cannabis medicinal, legalizando, por supuesto, esta posibilidad. Nosotros, desde el 2017, tenemos una ley que, como ustedes muy bien lo presentaban, fue una puerta apenas abierta, apenas entornada, pero por lo menos nos dio pie a comenzar y a tener una ley que nos permitió actuar y utilizar el cannabis medicinal para tratar cerca de 45 patologías o síntomas. Contanos cuáles son Lo esas primero patologías, que se conoció, Alejandro. Claro. Lo primero que se conoció, Cata, fue la epilepsia, o sea, las propiedades antiepilépticas, particularmente de los aceites ricos en un cannabinoide que se llama CBD o cannabidiol. Pero después comenzamos a ver que estos mismos aceites eran muy útiles para el TGD o trastorno generalizado del desarrollo, para los niños autistas. Y también vimos, y todo eso está muy bien fundamentado, piensen ustedes que en la bibliografía hay más de 25.000 trabajos científicos que avalan esto. Si uno escribe PubMed y pone al lado cannabis o cannabis medicinal, aparece esa cantidad de citas. También esto se puede usar para dolor oncológico y no oncológico. También se puede usar para movimientos anormales, para enfermedades degenerativas. Y saliéndome de la neurología, piensen ustedes que también se habla de glaucoma, cuadros cutáneos, cuadros inflamatorios intestinales. Realmente es muy variado, hay muchísimas posibilidades. El insomnio, por ejemplo, nuevo, porque hay mucha gente que empezó, muchos adultos que dicen, yo no quiero ser adicto al clonazepam, prefiero tomar el aceite de cannabis. ¿Está recomendado? Usted que es neurólogo, ¿qué piensa? Yo pienso que sí, que es una muy buena opción. Las benzodiazepinas, o sea, clonazepam, alprazolam, etcétera, están, digamos, la tendencia, por lo menos la tendencia, y los protocolos están pidiéndole a todos los médicos que traten de relegarlas y traten de usarlos cada vez menos, porque además de ser adictivas, tienen un problema muy importante en cuanto al compromiso cognitivo, sobre todo en la gente de edad. Y cuando hablamos de cannabis, y está bueno porque habíamos hablado recién del cannabidiol o CBD para epilepsia, que si le agregamos a esto el THC tenemos opciones muy interesantes para el dolor, entre otras patologías. Y cuando hablamos de sueño, puede empezar a jugar otro cannabinoide más que se llama CBN o cannabinol, que cuando está con cierta cantidad de THC y cierta cantidad de CBD es muy buen producto para el insomnio. O sea, sí, claro. Le quiero preguntar a Sebastián, mencionaste THC, que es el nombre de la revista, un poquito que explique qué quiere decir THC. Y por otro lado, Sebastián, ¿desde cuándo se puede usar el aceite de cannabis? Y si yo quiero ir a comprarlo, ¿a dónde lo voy a comprar? ¿O lo puedo comprar o no lo puedo comprar? Bueno, THC, como bien estaba explicando el doctor, es uno de los tantos, más de 400 compuestos activos que tiene la planta de cannabis. Es el que tiene mayor presencia en la planta del cannabis, se llama tetrahidrocannabinol, y también tiene bastantes propiedades medicinales demostradas. Respecto a tu pregunta de cómo se puede conseguir aceite, la única manera en la que hoy legalmente, por ahora, está regulado el acceso al aceite de cannabis y en general al cannabis medicinal, porque también, como lo explicaba el doctor, el aceite es una de las formas en las que se usa medicinalmente el cannabis. Se pueden usar directamente las flores vaporizadas, se pueden hacer cremas, se pueden hacer varios derivados. La única manera que está regulada hasta ahora por el Estado argentino y que es muy reciente es a través del cultivo.
Cuando digo cultivo no hablo solamente del autocultivo, de las plantas que una persona usuaria medicinal cultiva para sí misma, sino que también la ley prevé acceder a través del cultivo mediante lo que se conoce como cultivo solidario, es decir, una persona que le cultiva a otra que lo necesita y no puede cultivar. Pensemos que hay adultos mayores que no pueden andar moviendo una maceta por lo que pesa y por ahí tienen un vecino, un familiar que les puede cultivar para ellos. Y también se prevé el acceso al cannabis medicinal a través del cultivo mediante sistemas comunitarios a través de ONGs. Esto es lo único que está regulado por ahora, más allá de que comenzaron a autorizarse y a llevarse adelante diversos emprendimientos para la elaboración de productos comerciales que puedan llegar a las farmacias, pero todavía no se conoce en detalle de qué manera y cómo van a poder llegar esos productos a las... Sebastián, le podemos preguntar a Valeria, ¿no? Que tiene precisamente la ONG Mamá Cultiva. ¿Cuál es exactamente el laburo que hacen ustedes, Valeria? Bueno, nosotras justamente, como en 2017 salió una ley que no le daba respuesta a las personas que necesitaban cannabis, no generaba un acceso para quienes necesitaban cannabis para su salud, las ONG nos pusimos al hombro esa demanda y lo que hacemos es acompañar el proceso de aprendizaje de cultivo y también acompañar con aceite a quienes así lo requieren. Lo que pasa es que la demanda sobrepasa muchísimo la respuesta que podemos dar las organizaciones, porque acá lo que se necesitan son políticas públicas tendientes a generar un acceso que sea lo más democrático posible y que no quede solamente en manos del mercado. ¿No hay políticas públicas? Hoy por hoy no. Por eso fue celebrado en su momento, cuando se iniciaron las sesiones legislativas, el presidente anunció que iba a mandar una ley de producción al Congreso. La estamos esperando para ver si con esa ley de producción podemos dar respuesta finalmente a quienes necesitan un acceso y también para poner a las organizaciones que estamos dando batalla en la clandestinidad, a ver si podemos pasar finalmente a la clandestinidad, ¿no? Valeria, ahora vamos a entrar en tu lucha personal, porque hay muchos que conocemos tu historia y te vemos desde hace mucho militando esto, pero muchos que están conociendo hoy todo este tema, entonces queremos que nos cuentes la historia. Pero antes le quiero preguntar a Alejandro, ¿cómo hace una persona que tiene ya una autorización para cultivar, una autorización de un médico para cultivar? ¿Alejandro o a Pablo? A Pablo, perdón, te cambié el nombre. Sí, digamos, te tenés que anotar en un registro. ¿Cuáles son los pasos para que, digamos, esté todo legal? A ver, hay un registro que se llama ReproCan, que depende del Programa Nacional de Cannabis Medicinal. Ahí cualquier paciente que requiera el uso medicinal o terapéutico del cannabis se puede llenar con sus datos ahí. Necesita tener obviamente una receta o una indicación médica y el consentimiento bilateral con el profesional de la salud, y en función de eso el Ministerio de Salud le otorga un certificado con el que puede tener él, como individuo, el derecho de cultivar hasta 6 metros cuadrados, 9 plantas florecidas. 9 plantas. Sí. A ver, por ejemplo, si a Diego Schurman le duele mucho algo y el médico Alejandro Anderson dice, para usted lo mejor es el aceite de cannabis. Los pasos que tiene que seguir Diego. Diego se mete en la página del ReproCan, va a completar sus datos personales. Esos datos personales van a generar un código, ese código obviamente lo va a recibir el médico tiene que darle indicación médica y se van a vincular el médico con el paciente, y en función de eso el Estado le da una autorización para cultivo y obviamente para desarrollar, para hacer las extracciones y generar sus propios aceites. Eso también se puede hacer, como decía bien Alejandro, de manera solidaria o a través de un tercero. Déjame preguntarle a Sebastián si este procedimiento está bien, ¿te parece burocrático? ¿Es un primer paso? Es un primer paso, obviamente, en general, a nivel mundial, cuando se comenzaron, salvo en Estados Unidos, que dio pasos mucho más rápidos, porque allá imperó una lógica más económica y a través de referendos se lograron reformas donde se generaron cambios muy abruptos de repente. En general en el mundo las regulaciones tienden a ser demasiado exigentes y con el paso del tiempo se va mejorando esa situación, pero al comienzo es como para darle una especie de fortaleza frente a las varias críticas que se le suele hacer, por ejemplo, a los programas de regulación, críticas completamente infundadas, porque después en los hechos
se demuestra en lo concreto que no existe ninguno de los fantasmas que se suelen decir a la hora de regular el cannabis. En el caso concreto del ReproCan, existe una burocracia, uno no deja de creer que tener que anotarse para poder cultivar una planta en su casa, para poder producir algo que a uno le hace bien a la salud, no deja de ser burocrático, pero en principio entendemos y se entiende que es algo necesario para poder, aunque sea, avanzar con una protección para todas aquellas personas que en este momento están cultivando para mejorar su calidad de vida y que tienen un serio riesgo de ir detenidas. Mientras estamos hablando ahora, hay gente en comisarías, bien por tener sus propias plantas, incluso para fines medicinales. Entonces, pese a que no deja de ser un trámite burocrático, tener que anotarse en un registro, brindar datos personales que forman parte de la intimidad de las personas, veniendo de tantos años de prohibición en un escenario muy difícil de criminalización, no deja de ser una herramienta valiosa para proteger, como les digo, un montón de personas que quieren cuidar su salud y tienen o tenían hasta la puesta en marcha de este registro un serio riesgo de ir detenidas. Esto que dice Sebastián es importante. A ver, el tema del cannabis tiene muchas aristas para tocar interesantes. También está el aspecto económico que tratábamos en el informe. Pero esto que dice de la justicia y en qué pierde tiempo y gasta plata la justicia, Comodoro Pi, esos jueces federales, bueno, gastan plata persiguiendo a consumidores de un porro, 2 porros, una plantita. Ahora, narcotraficantes presos no hay. También para que tengamos claro en qué está trabajando la justicia. Pero yo le quiero preguntar a Vale, contanos un poco cómo fue que vos te metiste en esta lucha por el cannabis medicinal. Como todos, como todas y todes. Vos pensás que a Mamá Cultiva Argentina llegan miles de personas, miles, y todas ellas somos personas que no encontramos respuesta en la medicina tradicional alopática y que encontramos o buscamos en la planta de cannabis aquello que la medicina no puede resolver. Y aquello que la medicina no puede resolver son cosas muy graves. Vienen personas con cáncer, con movimientos involuntarios, con dolores, arrastrando dolores, migrañas desde hace mucho tiempo. Hay gente que viene con dolores crónicos y que está muy cansada. La gente que llega a Mamá Cultiva llega rota, llega con mucha desesperación y con mucha esperanza también. Y lo que encuentran es una comunidad de gente que cultiva, de gente que está dispuesta a compartir todo lo que sabe, de gente que está dispuesta a compartir semillas, plantas, tiempo, voluntad, ¿no? Voluntad de enseñar, de compartir y de democratizar todo eso que sabemos. Me parece que ese es el rol que estamos cumpliendo hoy las organizaciones y que debería ser del Estado, el poder tener toda la información a mano para que cada persona pueda elegir qué tratamiento quiere para su salud y no seguir tercerizando las decisiones, ¿no? Mi situación personal es la de un hijo con epilepsia y con autismo, pero es una de cientos de miles. Hay muchas muy graves. Contanos, digamos, en lo personal, porque hay mucha gente que está escuchando por primera vez este tema. Sí. ¿Cuál fue el efecto del cannabis medicinal en tu hijo? El efecto fue mejorar, no lo curó de nada, pero le mejoró mucho su calidad de vida, ¿no? Le permitió estar más conectado con su familia, con su entorno, con su familia, incluye sus mascotas. Hoy pensaba, lo veía interactuar con los animales que conviven con nosotros en la casa y pensaba, esto sin cannabis sería imposible, porque él con la medicación que tomaba estaba demasiado dopado como para registrar los animales que estaban en la casa y como eso un montón de cosas. Pero déjame contarte que la mayoría de las personas que llegan a nosotras son adultos mayores que también perdieron contacto social con su entorno, por estar viejos, porque están a la deriva, porque no tienen respuestas. Y el cannabis les permitió pertenecer a una comunidad. Y hoy vas a ver muchas personas adultas interactuar con cultivadores jóvenes y es una relación muy hermosa y que yo rescato porque esas personas, más allá de que mejoren su salud con cannabis, mejoran su salud al conectarse y hacer comunidad con otras personas. Vos sabés, Cata, Valeria, que escucho estas historias todo el tiempo, ¿no? Y uno se pregunta por qué se tardó tanto en legalizar el uso del cannabis medicinal. Se los pregunto a los cuatro, el que lo sepa que me levante la mano y tome la palabra. ¿Hay alguien que sabe por qué se demoró tanto? Nadie levanta la mano, me asusta. A ver, el doctor, por ejemplo. ¿Doctor?
Bueno, ustedes saben que la planta es en realidad conocida desde hace miles de años, podríamos decir 5.000, ya que la descubrieron primero los chinos. Y esta planta pasó a Europa gracias a los celtas que lo usaban en gran parte para los barcos, para las velas, para las sogas. Bueno, todo eso se fue difundiendo por todo el planeta y aportando su uso religioso o recreativo, aportando su uso medicinal y aportando su uso más de tipo industrial. Y en un determinado momento, esta planta fue como redescubierta por un investigador occidental, más, digamos, ortodoxo, le encontró un montón de propiedades, un irlandés, y entró en las farmacopeas de los principales países del planeta. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que cuando ya estábamos llegando al 1900, esa por lo menos es mi idea, aparecieron muchos competidores. Apareció quizás el algodón, después la fibra sintética, la industria del plástico, el mismo tabaco que competía contra el cannabis. Apareció la industria farmacéutica, los opioides, bueno, se pueden incluir dentro de jeringas e inyectar, cosa que no se puede hacer con el cannabis, y quizás se sumó a que no estaba bien estandarizado. Entonces se armó toda una campaña de demonización de la planta, y fíjense ustedes que en 1923, como para dar una fecha, Canadá prohíbe el uso del cannabis y en el 2001 autoriza el uso del cannabis medicinal. Entonces dice, ¿qué pasó en estos 80 años? Bueno, en estos 80 años pasó que ocurrió esa demonización y esa marcha atrás de la demonización. Y demonización, después veremos cuáles son los argumentos, pero seguramente hay mucha gente del otro lado, sobre todo adultos, que por ahí tienen algún problema para dormir o algún dolor y dicen, ¿y si yo quiero acceder al aceite de cannabis o al cannabis medicinal en alguna de sus formas? ¿Cómo hago si yo no tengo a nadie que cultive? Es la primera vez que yo escucho. Usted como médico, ¿qué le aconseja a esos pacientes? Mira, vienen muchísimos pacientes a consultar. Como todos los pacientes que llegan al consultorio, buscan un diagnóstico, buscan saber qué tienen, buscan solucionarlo y buscan mejorar su calidad de vida. Para eso los médicos, bueno, las armas que tenemos son básicamente los medicamentos y el estilo de vida, por supuesto. Entonces, dentro de los medicamentos, para mí es fantástico todo lo que nos ofrece esta nueva especialidad, que es la endocannabinología, que es la especialidad en el cannabis medicinal o terapéutico. Y entonces uno tiene que justamente a los pacientes explicarles todas las nuevas opciones que tienen. Por ejemplo, estaba hablando Valeria hace un rato de epilepsia. Ustedes piensen que la epilepsia refractaria, la que no responde a 3 drogas de las conocidas utilizadas en dosis máximas, esas epilepsias refractarias mejoran un 40 a un 80% con el cannabis rico en CBD. Piensen ustedes que los cuadros de espasticidad, que son refractarios también a los medicamentos que se usan habitualmente, con un producto hecho con cannabis que tiene THC y CBD relación 1 a 1, mejora cerca de un 30%. Y también 30% es lo que mejoran el dolor crónico, oncológico y no oncológico. A ver, quiero preguntar, porque alguien introdujo recién la palabra del uso recreativo, ¿no? Quiero ver si están a favor del uso recreativo del cannabis. Ya no hablamos del aceite de cannabis. Te pregunto a vos primero, Pablo. Obviamente. A ver, es una cuestión casi de sentido común. Estamos hablando de sustancias, ¿no? ¿Qué diferencia podría tener el cannabis con el tabaco, con el alcohol? El problema no es la sustancia, el problema es el abuso. El consumo problemático de la sustancia. Exactamente. Entonces, lo que tenemos que pensar es obviamente, en despenalizar el consumo y tratar de generar, obviamente, un sistema de consumo responsable y legalizar el acceso a esos productos para evitar que la gente vaya al mercado negro y fomentar el narcotráfico. Ahora, Pablo, recién Sebastián hablaba de algunos fantasmas, digamos, ¿no? La utilización de modo recreativo, y me pregunto si el medicinal también, quizá el doctor lo puede contestar,
no genera algún tipo de dependencia y no, suele decirse, abre la puerta para otro tipo de drogas, para otro tipo de consumo? ¿Qué diferencia puede haber con el consumo, con consumos problemáticos de alcohol? ¿Qué diferencia puede haber con el consumo problemático de tabaco que genera tabaquismo? El problema es el consumo problemático. Digamos, el problema no es que vos eventualmente puedas compartir con un amigo y fumar un porro una noche y hacerlo de manera responsable. El problema es que eso lo hagas todas las noches o que todas las noches vos te tomes 3 botellas de vino. Eso evidentemente va a terminar generando algún trastorno en tu conducta. Ahora, ¿hay buen laburo? Y esto ya se lo pregunto a Sebastián de THC. ¿Hay buen laburo del Estado para trabajar el consumo problemático? Porque también es cierto que hay muchas familias que están preocupadas por la cantidad de marihuana que fuma un hijo, que se asustan. ¿Hay un acompañamiento, digamos, para trabajar lo que es el consumo problemático de cualquier sustancia? En general, el papel que juega el Estado a la hora de proteger la salud de las personas usuarias de cannabis y de cualquier sustancia en un contexto de criminalización es sumamente deficiente. Tengamos en cuenta quién puede aceptarse o confiar en que le extienda la mano el mismo Estado que lo manda preso. Es muy difícil. Por eso es imposible llevar adelante ningún programa de reducción de riesgos y daños serio para proteger la salud de quienes pueden tener un problema con el uso de cannabis, como lo pueden tener con cualquier sustancia o con cualquier actividad en un contexto de criminalización. Es decir, no hay cuidado de la salud si no dejamos de mandar preso a la gente. No podemos pedirle a un pibe que confíe en el mismo Estado que después va y le pega, ¿bien? No hay manera de poder llevar adelante en ese sentido una política responsable en pos de cuidar la salud de las personas. Por eso es tan importante, como se viene diciendo en este programa, que se cese en la criminalización, porque cualquier programa serio requiere que se cese la criminalización, del mismo modo en que si queremos terminar con el narcotráfico, es imprescindible que se deje de criminalizar y se regule el mercado. Usualmente asistimos a un mensaje que es el narcotráfico está donde hay un Estado ausente. No, por el contrario, el narcotráfico existe donde hay un Estado presente. Un Estado presente que está presente permitiendo que exista un mercado negro prohibiendo. Bien, el mismo Estado que está presente criminalizando a quienes pueden tener un problema de consumo en lugar de ayudarlos. En ese sentido, la diferencia entre el uso medicinal de cannabis y lo que se llama uso recreativo, yo prefiero usar la terminología uso adulto, es una diferencia arbitraria, es una diferencia exclusivamente moral. La planta es la misma, son las mismas variedades de cannabis que las que se usan con fines medicinales que las que se usan para uso adulto. Incluso, por ejemplo, en patologías como la epilepsia se emplean dosis muchísimo más altas de cannabis que las que puede usar un usuario adulto. La única diferencia es moral. A unas personas se les exige tener dolor para poder sentirse mejor y a otras, si no tienen dolor, no se les permite sentirse mejor y se las manda presas por eso. Ahora, es Sebastián, una diferencia exclusiva. Déjame preguntarle al doctor. Muchos problemas. Déjame preguntarle a Alejandro. Tenemos gente presa. Tenemos narcotráfico creciendo. Déjame preguntarle al doctor a propósito de esta pregunta que hace Pablo, ¿no? Veíamos en el informe... Ay, se cayó justo la comunicación. Bueno, ¿sí lo recuperamos? Bueno, quería preguntarle al doctor Alejandro, a propósito de la pregunta que hizo Pablo, y algo que vi en la presentación del informe, ¿no? El doctor Carlos Damín, que me parece que tiene una postura distinta a algo que yo estoy escuchando acá. ¿Es inocuo el uso recreativo permanente del cannabis, fumar porro permanentemente? ¿Es inocuo? Mira, si nosotros vemos la imagen de todas las enfermedades del planeta, las infectológicas, las oncológicas, las vasculares, las que son por adicción, el 10% de las enfermedades del planeta se deben a adicciones. 90% son de otras causas. Entonces uno dice, adicciones. Bueno, de ese 10%, 4 y pico por ciento se lo lleva el tabaco, 4 y pico por ciento se lo lleva el alcohol y 1% y pico tiene que ver con adicciones a sustancias. Dentro de esa lista de adicciones a sustancias, la marihuana en cuanto a generadora de enfermedades es la menor. O sea, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a prohibir el alcohol? ¿Vamos a prohibir el tabaco? Bueno, alguien podría decir que por esos porcentajes porque están regulados, digamos. El alcohol regulado. Claro, o sea, 4%, el 4% porque no están reguladas y la que está regulada es menos. Uno podría decir, bueno, aparece el temor de que aparezca otra
o que suma el porcentaje de adicción a la marihuana. El tabaco y el alcohol no están regulados. Las cifras. A ver, Sebastián. Yo acá te estoy dando las cifras finales, pero en realidad, digamos, por un lado, regulación no veo que haya mucha, pero por otro lado, también uno puede dar la explicación médica de cómo actúa en el organismo el alcohol, cómo actúa en el organismo el tabaco, cómo actúa en el organismo el cannabis, y realmente las posibilidades de generar daño son muy bajas. Por otro lado, ustedes piensen, ¿cuántas personas mueren por año por sobredosis de benzodiazepinas? ¿Cuántas personas mueren por año por sobredosis de opioides? ¿Y cuántas personas mueren por año por sobredosis de cannabis? De cannabis ninguna. Sebastián, dale, querías redondear una cosita. Te escuchamos. No, quería explicar que precisamente el problema es que ni el tabaco ni el alcohol están fuertemente regulados. El tabaco, por suerte, se empezó a regular de a poco cada vez más en los últimos años, pero estaban legalizados, que no quiere decir regulados. ¿Qué quiero decir con esto? No había un Estado, por ejemplo, haciendo campañas de prevención y de educación acerca de los riesgos, por ejemplo, de fumar tabaco o de tomar alcohol. Hasta no hace mucho tiempo, la selección argentina de fútbol, con la misma remera que usan pibitos o pibitas de 10 años de edad, tenía la publicidad de alcohol, ¿no? de estas bebidas que tanto daño, como bien explicaba el doctor, están haciendo a nivel de la salud. Entonces, regular es que haya un Estado presente que, por ejemplo, no impida la publicidad abierta de cualquier tipo de sustancia que pueda afectar a la salud. Regular es un Estado que esté presente educando a la gente. Cuando en lugar de permitir campañas con gente fumando, sintiéndose campeones de la vida por fumar un cigarrillo, se empezaron a hacer campañas serias con carteles en los paquetes de tabaco, circunscribiendo la publicidad de tabaco, y se le explicó a la gente el daño que hace, el uso de tabaco empezó a disminuir. Entonces me parece muy importante entender que la dicotomía no es prohibición-legalización, sino que hay un camino mucho más serio, que es la regulación. Regulación es que haya un Estado presente, educando, explicando cuáles son los riesgos, asistiendo a quienes tienen problemas de consumo y regulando un mercado para que la gente pueda acceder de la mejor manera posible a sustancias de calidad controlada, y que cuando tenga un problema de consumo, en lugar de pegarle una piña, mandarlo preso, se le brinde una asistencia acorde a ese problema. Sebastián, Alejandro Anderson, les agradecemos muchísimo estar acá en Fuego Amigo brindando información, que es lo que falta sobre este tema. Muchísimas gracias, buenas noches a los dos. Gracias a ustedes. Bien, y vamos a sumar a Pablo, ¿no? Que yo veía que hacía así con la cabeza, sentía. ¿Querías decir algo? No, bueno, yo lo que quería era un poco celebrar la presentación de este proyecto, el 24 de mayo. Contanos qué dice este proyecto del gobierno. Y es el proyecto para, básicamente, generar una industria legal de cannabis en Argentina, que tiene, obviamente, va a ir al Congreso, ¿no? Es un proyecto de ley. Sí, es el proyecto que anunció el presidente en el inicio de sesiones ordinarias. Básicamente es un proyecto que lo que quiere es crear una industria que es quizás la industria disruptiva más importante que está protagonizando en este momento la economía en el mundo. Solamente en los Estados Unidos la industria del cannabis está generando 250.000 empleos. En este momento está solamente los productos... También es verdad que hay alguien que no le conviene, ¿no?, que sea legal el cannabis, evidentemente. Sí, pero yo no quiero subrayar a la gente que no... Siempre vamos a tener reaccionarios en la sociedad, hay gente que esté en contra, hay gente que mire con desconfianza cualquier cambio. Yo quiero subrayar la valentía de la gente que está protagonizando el cambio. En este sentido, me parece que el Poder Ejecutivo Nacional ha hecho un giro de 180 grados y desde el 10 de diciembre del 2019 no solo conseguimos una nueva reglamentación de la ley de cannabis medicinal, sino que esta nueva etapa que se abre con este proyecto que se va a enviar al Congreso de la Nación, estoy seguro que va a tener un impacto muy positivo en algunas economías regionales, y en la generación de puestos de trabajo y en la apertura de una agenda de innovación, inversión, generación de puestos de trabajo, articulación público-privada. Creo que va a ser muy beneficioso y nada, nosotros desde la Cámara lo celebramos enormemente. Gracias, Pablo. Gracias, Valeria. ¿Querías unas palabritas finales? Sí, que nosotros tenemos en Argentina una ventaja con respecto en la región, que es que tenemos la capacidad instalada, no solamente agropecuaria, sino que también tenemos laboratorios públicos, que fue una lucha ganada y que hay que sostenerla.
y podríamos, en vez de simplemente, como hace Uruguay, cultivar flores, mandarlas al exterior y que vuelvan en forma de aceite, agregarle valor en nuestro país. Y creo que las organizaciones tenemos un rol fundamental porque fuimos las impulsoras de este cambio y podemos seguir siéndola porque hoy somos productoras clandestinas y cuando pasemos a la clandestinidad vamos a poder dar respuesta a mucha gente más. Y además intervenir un poco en el precio del aceite y en la regulación del mercado. Y en Así el que acceso también, ahí ¿no? estamos dispuestas a seguir Bien. ayudando siempre. Gracias a ambos por Sí. estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y Cata, vamos a hablar de fútbol. Ajá. Uy, cuánto que hablar de fútbol, Diego ¿Está bien Schurman, que mira. se juega el fútbol? No, para mí no, pero no quiero empezar con la polémica antes del informe. Bueno, para mí no. en esta coincidimos. ¿Estamos todos locos? Se está jugando al fútbol en la Argentina. Equipos como River con 15 contagiados salió a la cancha a jugar el partido hoy. Se habían contagiado, los de Banfield, los de Independiente. Hay muertos en el camino. Familiares de jugadores, familiares de técnicos. ¿Se tiene que seguir jugando al fútbol? Bueno, en un ratito hablamos de esto. Cada vez son más los planteles del fútbol argentino afectados por los contagios masivos. El superclásico de hoy estuvo desvirtuado por un brote de coronavirus que afectó a 15 futbolistas de River. Acá no cabe ninguna duda que ir 7 horas en un avión y 7 horas de vuelta y estar en un vestuario muy chiquito en Colombia debe haber sido esto. Entonces, los que jugaron hoy el clásico, ¿no son contacto estrecho de los 15 contagiados? A todo esto, en la previa, cientos de hinchas de River se agolparon en la puerta del Monumental sin respetar el distanciamiento para alentar a los jugadores. ¡Que te faltan 5 pa'l piso! La pelota sigue rodando en medio de la segunda ola, pero las consecuencias están a la vista. Elegí. ¿El fútbol o yo? Hace unas semanas, un jugador de All Boys que venía de recuperarse del COVID se desmayó después de un partido. Voy a pedir que me den un poquitito de azúcar. Por favor. ¿Te Hace unos días, la esposa de Falcioni murió luego de contraer COVID. El director técnico, también factor de riesgo, se había contagiado el mes pasado tras un brote en Independiente. Fuera de los estadios, los hinchas no ayudan. Hace 2 semanas, una multitud de Rosario Central y Newell's realizaron banderazos palpitando el clásico rosarino. Ponete el barbijo. No tengo barbijo. Cuida la vida, Hubo bombos, bengalas, banderas, pero de respetar los protocolos ni hablemos. Y esto se va a controlar. Contagios masivos, protocolos que no se cumplen y viajes al exterior con el peligro de nuevas cepas. ¿Se puede seguir jugando al fútbol en estas condiciones? Bueno, muchas gracias a Fernando Signorini y a Luis Cámara por estar con nosotros para sumarse a este debate. Voy a arrancar con Cámara, que hablamos de este tema hace poquito tiempo. Le invito a que se ponga los guantes porque vamos a pelear un poquito. Yo recuerdo por lo menos que él decía que con los protocolos vamos para adelante, pero a ver si el director me pone esta imagen. Yo digo, ¿no? Uno se puede hacer los PCR y demás, pero festeja este gol como festejó ahí Boca, ¿no? Gritando, abriendo la boca, sin distanciamiento, sin barbijo. ¿Se puede jugar al fútbol así? ¿No se contagian de todas formas? ¿Doctor? Ah, sí. Le tocaba a mí. ¿No? Le toca a usted porque queremos saber dónde están los protocolos en el fútbol. Si no quiere pelear, yo recuerdo que usted estaba a favor con el protocolo. Preguntaba concretamente No, yo en este estoy a caso. favor de los protocolos. Estoy a favor. El problema es que los contagios no solamente, digamos, por cada actividad uno se tiene que contagiar en la actividad que hace. También se puede contagiar en la casa, en un bar cuando va enfrente, en un encuentro con los amigos, las amigas. Hay 1000 lugares para contagiarse, porque si no... Bueno, pero usted vio esa foto, ¿no? Que cada contagio tiene que ver con una tarea... No, pero ninguna a ver, tarea. yo quiero hacer esta diferenciación. Pero Diego, no seas malo, esa foto es festejando un gol, eso es parte de la actividad. ¿Qué quiere que no haya córner? Y no, es parte de la actividad, pero no se puede. Pero se supone que el protocolo es anterior. Parte de la actividad también es la concentración y la están evitando. Parte de la actividad está es el bien, pero traslado por eso y se son están los protocolos trasladando anteriores, en 2 micros pero son los distintos. protocolos anteriores antes de jugar el partido. Pero Después en la pero, lógica del partido, Pablo, ¿qué quiere? si Que no haya córner. Pero si se contagian así, ¿cómo se van a abrazar y festejar los goles sin distanciamiento y sin barbijo? Es como que son 2 países, esa foto y los partidos de fútbol y por el otro lado los más de 70.000 muertos. Doctor. Sí, pero
para mí, digamos, los elementos contagiadores no es exactamente lo que hacen en el partido de fútbol o un poco antes después. El elemento contagiadores tiene que ver con todas las que son las situaciones eventualmente previas, con todos los hinchas, cuando se juntan, que ahí sí, realmente no es fácil de controlarlo, lo que hacen los hinchas después, la relación que tienen los jugadores con los hinchas, ahí debe estar el contagio, no la actividad en sí misma, sino lo que lo rodea, la previa y lo que es después. Y además, el contagio ocurre en el momento que estamos todos con mucho contagio, no es que esto aparece en un momento, ¿cómo te podría decir? A fines de noviembre que teníamos pocos casos. Pero doctor, conocemos lo que es el fútbol en la Argentina, que si hay partido de fútbol los hinchas se van a concentrar, como vemos que se concentran, hay incidentes, se juntan a ver los partidos igual adentro de una casa, porque sabemos lo que es el fútbol en la Argentina. Sí, hoy se concentraron en la cancha de River, se concentran ante los partidos los hinchas muchas veces para apoyar a su equipo. Bueno, esos sí que son los problemas, que son las concentraciones de la gente en forma inapropiada y muchos de ellos sin barbijo. Pero de alguna manera también tenemos que aprender a hacer bien las cosas, porque si no, no podemos vivir de restricciones en restricciones. Bueno, pero el hecho concreto... Tratemos de comprender eso. El hecho concreto que vimos en la cancha de fútbol es algo que, digamos, evidentemente los jugadores no evitan. Festejan abrazándose, sin el distanciamiento y sin barbijo. Pregunto, ¿no? Con el caso de River, con 15 contagiados, y agrego otra pregunta además, ¿no? ¿Qué pasa con los estrechos? Uno en el trabajo, si acá hay un contacto estrecho, acá en el estudio, esa persona no viene. ¿Qué pasa en el fútbol, en el club River Plate, donde hubo 15 contagiados? ¿Qué pasa con el resto del equipo? ¿Puede salir a la cancha? Bueno, eso sí es realmente cuestionable en algún punto. Si vos me decías ayer, yo hubiese dicho que a lo mejor se suspenda el partido y se mantenga más adelante porque hay que tener cuidado por la situación de los contactos estrechos, pero no por sacar la actividad. La actividad de alguna manera hay que hacerla rajatabla, hay que hacerla bien, y si no podemos hacer bien las cosas, se nos complica mucho. En algún momento tenemos que aprender a convivir con el virus y ver cómo lo podemos combatir desde una racionalidad, desde la conducta. A mí me choca que digan que eso se puede y las clases no. Ahí me choca, sabiendo sobre todo lo que es el fútbol de nuevo en la Argentina y la concentración de gente. Me choca mucho. Sí, en eso tienes razón, pero te digo al revés, la movilización que genera la escolaridad presencial es de millones de personas. Sí, la movilización de los hinchas también. Déjame sumar a Fernando Signorini. Que habría que controlar. Déjame sumar a Fernando Signorini, que lo tenemos ahí en pantalla también, que quiero, su opinión sobre este tema, ¿no? Entramos medio a las piñas con el doctor, pero con amor. No sé cuál es la postura de Fernando. Sí, yo creo que no se debería jugar, y de una vez por todas, porque el deporte nació con la idea de conservar y de preservar la salud de quienes lo practican y no la de ponerla en riesgo. Además me parece todo demasiado grotesco. Creo que, no sé, harían falta políticas de Estado. Es más, haría falta que el Estado también, a través de su mecanismo, con la intervención del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Deportes, digan algo también respecto a esto, porque escuchaba al presidente de River decir que viajar en un avión en esas condiciones. Bueno, yo le preguntaría, entonces, ¿para qué viajan? Claro. Siempre hay que hacer lo que el sistema y el poder y el negocio quieren. Por eso le iba a preguntar, ¿por qué viajaron? ¿Por qué se sigue? Bueno, es lo mismo que me pregunto yo. Creo que de una vez por todas alguien... a mí lo que me extraña es que los jugadores de fútbol, que en todo caso son los principales actores, y que siempre son dejados de lado y jamás escuchados, porque no creo que en la mesa de decisiones del comité ejecutivo de la AFA haya jugadores, hay gente de negocios, está bien, pero si el jugador decide no jugar, se acaba todo, ¿no? Entonces creo que haría falta que, inclusive es lo mismo que Diego ya en el Mundial del 86 había levantado la voz junto con Jorge Baltano reclamando porque no se podía jugar en esas condiciones de altísima temperatura al mediodía con menor presión parcial de oxígeno, con altísimo smog. Eso lo podía Diego, Fernando. Que los jugadores se callen. Eso lo podía hacer Diego, ¿no? Sí, bueno, pero... ahora, sí, pero hay otros jugadores, ¿eh? Pero yo te pregunto... No, pero recordemos, te pregunto porque vos metiste el tema... Un segundo. Vos metiste el tema del negocio, ¿no?
Pregunto, ¿no? El laburo de la Conmebol de salvataje de los, entre comillas, ¿no? De los clubes el año pasado por el parate. ¿No tendrá que ver con la actitud de los clubes que ahora no levantan la voz y no protestan pese a que tienen que viajar y jugar, por ejemplo, en Colombia en medio de la represión y los gases lacrimógenos? Como si nada pasara. Bueno, por eso, pero supongo que el Estado es el ente superior, supongo que para eso también existe el voto, para elegir a aquellos que nos ayuden a mejorar, no solamente en el fútbol, sino como sociedad. El fútbol no es una isla, ¿no? Forma parte del todo. Yo creo que si no se recupera una sociedad que yo conocí de otra manera, distinta y mejor, tampoco se va a recuperar el fútbol. El problema creo que es mucho más profundo y abarca un poco a todos los estamentos y tendrían que reaccionar, pero bueno, por ahora, como siempre, el amo continúa mandando y parecemos todos ovejas de un rebaño que están guiando, creo que hacia un abismo del que va a ser después muy difícil de salir. A ver, Pablo y Eli querían decir algo. No, Pablo, parece, digo, sí. lo que decía Signorini parece el show debe continuar, ¿no? Pero le quería preguntar al doctor Cámara, porque sí se han suspendido otras. Digo, yo entiendo que el argumento de quienes defienden la continuidad del fútbol en el sentido de que es un entretenimiento, etcétera, ¿no? Pero también no ocurrió lo mismo con, por ejemplo, los teatros, los cines, donde esas actividades que también ayudan al entretenimiento en este momento difícil que vivimos todos, sí se suspendieron y también estaban hechas con protocolo y de hecho no se saben casos de contagios masivos en salas de teatro, lo charlamos acá, o en cines. Bueno, eso sí que son cosas que habrá que ver la letra fina, digamos, de todas las restricciones. El tema de las restricciones es difícil en todo el mundo por donde uno pasa, digamos, la línea, ¿no? La línea de corte, el punto medio de repente se corre para un lado o se corre para el otro. Dentro de esas cuestiones que se corren, hay algunas cuestiones que resultan evidentemente, que impresionan a priori injustas, pero a veces uno va siguiendo delineamientos internacionales y eso muchas veces no coincide con lo que tú acabas de decir, ¿no? Hay choques de un punto de vista. Pero yo creo que de alguna manera se tendría que ir aprendiendo qué actividades realmente son contagiadoras y cuáles no, eso no cabe duda. Cuando los infectólogos, las autoridades les piden asesoramiento respecto de cómo avanzar con las restricciones, digo, ¿no aparece nunca la discusión del fútbol? Sí, la discusión del fútbol sí, pero eso no es un punto que nosotros discutimos como en el grupo asesor. Se discuten, digamos, si se tienen que hacer restricciones o no cuando se consulta por el tema, pero no es exactamente si se va a hacer en la lista de qué restricciones hacer. Pero, ¿ustedes recomendaron alguna vez la suspensión del fútbol, puntualmente? Y eso se recomendó a principios de año, no el fútbol, cuando se hizo la cuarentena estricta, sí. Eso se hizo. Pero no se hizo una lista de actividad por actividad. No, una lista lo hace el ministerio. Dos cosas muy cortitas. Es interesante recordar eso se hizo al principio. Es interesante recordar que fue River el primer equipo cuando se estaba jugando efectivamente el campeonato, creo que contra Atlético Tucumán, que decidió no jugar por razones propias, y el club decidió no jugar. Evidentemente algo cambió respecto a aquel momento. Sí, algo cambió, pues deben haber apretado a alguien. Digo, bueno, otra cosa que me parece importante y a no confundir, el teatro y el cine, con todas las discusiones que se puedan dar, movilizan gente. Esto se supone que no, más allá de lo que pase con los hinchas. Y los 200 hinchas en la cancha de arriba no estaban... Bueno, está bien, pero en el teatro y en el cine, esencialmente tiene que movilizarse gente para que eso sea presencial. Después podemos discutir si están dadas las condiciones o no. Y yo no pondría el mismo plano, porque si no empezamos una discusión que no tiene sentido. Cada actividad tiene que respetar su protocolo. Si no lo respeta, entonces no se podrá hacer. Pero decir que si hay clases, entonces si no hay clases, ¿cómo jugar al fútbol? Es como decir, bueno, si hay pobreza, paremos al mundo y hasta que no se resuelva no seguimos adelante. Uno lo ve no así tiene mucho sentido. y ve los abrazos y las hinchadas que se movilizan hasta un lugar, todos abrazados sin protocolos, y se pregunta entonces, pero y eso los es lo que hay que pibes no están en las Cata. aulas. Bueno, pero no para una madre o un padre que se pregunten eso. En términos morales me parece no vamos a llegar a ningún lado. Yo coincido con lo que dice Luis. Hay que analizar cada actividad, cada protocolo y si se cumple o no. Acá la discusión es, evidentemente no se cumplen. Bueno, entonces suspendamos la actividad y listo. Perdón, pero esa es otra esencial. discusión. ¿El fútbol es esencial? Claro, es esencial. No es esencial. Yo creo que es parte de nuestra cultura pero popular no y a la gente que le pedís que se quede adentro le das un elemento. Pero no es esencial, Pablo, es así. A la gente le pedís que se... Pero la incidencia, doctor, ¿cuál es la incidencia de los contagios en el fútbol específicamente? Porque en las clases lo que se discute es qué es.
No mueve las agujas del reloj, Bueno. no las mueve. No las mueve. Son casos como si te dijese, qué sé yo, lo que pasó, no al principio, lo que pasó con el personal de salud, que nosotros sí que nos infectamos bastante, pero no son efectos que terminan siendo muy contagiadores, excepto en el propio ambiente de la salud. Bien. Esto se controla. Los elementos contagiadores son los que el propio acá el ministro de Salud de la ciudad lo acaba de aclarar, que son todas las reuniones de la gente de temas sociales. Fernando, déjame... Cuando uno comparte, básicamente el verbo compartir, ahí está el virus. Bueno, los despido a los dos, se nos fue el tiempo. Quería un 30 segunditos para que Fernando redondee. No sé si quieres decir algo, Fernando, pues me gustaría que redondee sobre este tema. No, simplemente me da que pensar cuando ustedes preguntan si el fútbol es esencial. Yo creo que hoy sí es esencial para desviar la atención, porque, bueno, es la zanahoria que de pronto nos pone de adelante porque hoy juega River y Boca y nos estamos olvidando de problemas mucho más graves, gravísimos. Y bueno, que a través del fútbol se disimulan, es un maravilloso estupidizador social y, como dice Noam Chomsky, también un fantástico argumento para la manipulación de las masas. Fernando, doctor, les agradecemos a los dos estar acá en Fuego Amigo y también brindar argumentos e información en este tema. Buenas noches. Bueno, buenas noches, hasta luego. Pequeño corte y ya venimos con más Fuego Amigo. Ahí va. Bien, y seguimos en Fuego Amigo y a propósito del nombre del programa tenemos el Fuego Amigo del Día. Sí, que es un doble Fuego Amigo. ¿Doble? Además, ¿eh? Sí, doble, viene con todo. A ver, es de Elisa Carrió. Si soy una líder de convicciones, no me puedo ir a vacunar a Miami. ¡Bum! Fulminante para Macri. Bien, nada, sin vueltas. Le ha pegado muchas oportunidades a Mauricio Macri y Lilita Pero Carrió. eso lo dijo que después pero- de que vio a Vidal y a Larreta. ¿Cómo? Digo, si eso lo dijo después de que ella se vio el viernes con Vidal Sí. y Larreta. ¿Y qué estás queriendo decir, Eli? No sé, no digo. Pablo, ¿cuál es tu Lo lectura? curioso es que no hay... la intención es hacer daño, la intención es provocar, porque argumento, hoy podría decir esto y mañana podría decir otra cosa. Está claro que acá hay una decisión de ir a pegar fuerte en el centro de flotación de Mauricio Macri. Yo no recuerdo golpe tan duro. Bueno, sí, cuando le pegaba a Lorenzetti, al titular de la Corte en aquel momento, y Mauricio Macri lo defendía. Pero después tan Garabano también. Tan duro contra Macri, bueno, con Garabano también. Por eso digo, el argumento es lo de menos. Si es lo de la vacunación, podría haber sido cualquier otra cosa, digamos. Bien. Bueno, tenemos otro Fuego Amigo, A ver, ¿eh? ¿no? Dice Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, dice: yo no hubiese hecho una confrontación judicial con el gobierno nacional apuntando a Horacio Rodríguez Larreta a propósito de un tema que instalamos, ¿no? Que Este se son las reunió clases con Macri. presenciales. Claro, ¿qué pasó acá? A ver, quiero la lectura de Pablo y de Eli. ¿Por Acá qué? la pregunta es si es Fuego Amigo. A esta No, altura es del un partido, si competidor, Morales- si claramente. Gerardo Morales quiere ser competidor de Horacio Rodríguez Larreta en la definición de la candidato presidencial de Juntos por el Cambio. Sí, y un vínculo muy funcional con el gobierno nacional. Por eso yo digo, ¿es Además- Fuego Amigo? No sé, les pregunto a ustedes, ¿de ¿Fuego Amigo de quién? Claro, Ah, ¿dónde está es un parado Morales? posicionamiento. A Para ver, mí a ver. ahí es un Vos posicionamiento. estás diciendo, Pablo, que le está haciendo un favor al gobierno nacional. No. Sí, a mí me parece que hoy Morales es mucho... Las relaciones funcionales de Morales son con el gobierno nacional. Sí, pero Bien. porque él quiere ser candidato, amigos. También está construyendo su proyecto político. Bueno, vamos a seguir con todos estos temas, pero se nos fue el programa, Diego Schurman. Bueno. Se nos voló, ¿eh? Un lindo programa. Le agradecemos a todos, a todas. Y a todos, hasta mañana los esperamos a las 11 de la noche con otro gran programa.